Chicos, hola, ¿me Profe, escuchan? sí, claro, te escuchamos. ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y ustedes? Bien, Profe, muchas buenas gracias. noches. Buenas noches a todos. A ver, les cuento quiénes estamos. Está Felipe, está Fernando, está Mauricio, está María Alejandra, aparece María Ramírez y alguien que aparece como HP. No sé por qué, pero bueno. No sé Buenas quién. noches. Hola, Fernando, ¿cómo estás? Bien, bien, gracias. Me alegra mucho. ¿Cómo están todos? Bien, profe, bien, gracias a Dios. Me alegra mucho. Bueno, les cuento en cortito y les pido excusas pues como por dar la clase desde aquí, pero mi vuelo llegó súper tarde y siempre es preferible hacer las cosas con ética y profesionalismo y aunque nos toque hoy desde aquí, igual la clase va a ser súper buena. Listo. Entonces espero que uno, si leyeron, aporten y dos, si no, pues para próximas ocasiones, así como lo hago yo, espero que ustedes nunca pongan un obstáculo pues como excusa para no hacer algo de la clase. Listo. Quiero primero que todo que me cuenten quiénes alcanzaron a ver los videos que les envié.
Listo, Mauricio me dice que él los pudo ver. Mauricio sí, Andrés Felipe también. Fernando también. ¿Alguien más los alcanzó a ver? Bueno, parece que no alcanzaron a ver más. Listo. Osvaldo, ¿cómo estás? Estamos preguntando si alcanzaste a ver los videos que les puse. Listo, perfecto. Me dice que sí, Osvaldo también. Los videos eran una pequeña introducción, uno, para que me conocieran un poco, y dos, para que empezáramos. Cristal me dice que apareces inscrita como Osvaldo, listo. Aquí te pongo. Los primeros eran, María también lo alcanzó a ver. Los primeros eran pues para que nos viéramos, para que entendieran un poco más pues acerca de quién les está dirigiendo el curso, y segundo, para que alcanzaran a ver algo que nosotros hicimos entre el viernes y el sábado, que fue aterrizar algunos conceptos. Espero que los hayan introyectado, que de todas maneras vuelvan y retomen algunas de las lecturas que tuvieron los semestres pasados para que logren capitalizar esos conocimientos y los traigan para este semestre, para que hagan una buena, digamos que, distinción entre lo que son las diferentes teorías pues antropológicas. Listo. Entonces vamos a empezar. También necesito saber si alguien de ustedes leyó o alcanzó a leer alguna de las dos lecturas que les dejamos. Listo, Felipe me dice que un poco de ambas, está perfecto. ¿Alguien más alcanzó a leer un poco? Listo, Fernando dice que la primera, perfecto. Y María también alcanzó a leer un poco de ambas. María Ramírez y María Alejandra dice que alcanzó también a un poco de abrir las ciencias, y Mauricio que solo uno de ellos, que es antropología social y cultural. Perfecto. Lo importante es que alcanzaron a ver algo, y eso también es súper válido porque ustedes no tenían las lecturas desde el inicio de este semestre, y eso habla mucho también de su ejercicio, pues como desde lo que tienen que hacer, que es darse pues la pelea por hacerlo bien. Listo, entonces vamos a empezar con la primera lectura, ¿cierto? Y empezamos con no vamos a empezar con abriendo con antropología social y cultural, sino con abriendo las ciencias sociales, ¿cierto? La construcción histórica, pues, como de las ciencias sociales. Entonces, lo que vamos a ver es que, como yo les decía en la primera vez que nos vimos, y es, todo momento histórico genera unos procesos distintos frente al conocimiento, ¿cierto? Entonces, el momento histórico donde se da la antropología, sobre todo, digamos, la emergencia de estas dos teorías, que son el funcionalismo y el estructuralismo, tiene unas particularidades que hace que se piense en el funcionalismo y el estructuralismo como una respuesta a esas, digamos que, teorías que no funcionaban del todo. Entonces empiezan a darse pues como una ciencia que realmente se va reevaluando, y se va reevaluando en términos de que la ciencia se ve como una búsqueda de leyes naturales universales que tendrían pues como permanencia en tiempo y espacio, ¿cierto? En ese momento se habla como de dos tipos de ciencia o dos culturas frente a la ciencia, donde está la ciencia como objeto de estudio, digamos que pragmático, y donde el positivismo, es decir, el momento en el que la ciencia es medible, ¿cierto? Y la ciencia como la literatura generan, digamos, una dicotomía. Recuerdan que yo les había hablado de la dicotomía. La dicotomía no es más que el par de oposición, ¿cierto? Una dupla en la que una es blanca, la otra es negra, ¿cierto? O que contrastan. Entonces era como la ciencia positivista y la literatura, que era mucho más cualitativa,
¿cierto? Entonces, en esa dicotomía se habla también de cómo vemos, ¿cierto? Digamos que los parangones más importantes. Y ahí la idea de universo aparece. Entonces, ¿por qué aparece la idea de universo? ¿Y por qué es tan importante para este momento histórico? Y es la idea del universo y de la expansión del mismo rompe esa brecha que hay desde lo que es la frontera. Alguna vez hablamos en clase, no me acuerdo si sábado o viernes, que el generar digamos, una idea distinta, romper el paradigma, como dice Andrés, lo bueno y lo malo, lo blanco y lo negro, Mauricio también me dice, solo una de ellas es la antropología, bueno, no. El caso es que en ese momento, ¿qué pasa? Que cuando el universo se expande como idea y concepto, ¿cierto? Cuando ya la ciencia empieza a entender que no es solo la construcción de la Tierra, ¿cierto? O el globo terráqueo, que nos permitió obviamente avances muy importantes en la geografía, en cartografía, nos hizo entender también que es abarcable el mundo, ¿cierto? El globo terráqueo, la creación del universo como concepto y la expansión del mismo hizo que las ciencias también se pensaran y se pensaran atravesando límites. Es decir, que la ciencia no solo generara unos presupuestos a corto plazo, sino que se generara el corto, mediano y largo plazo. Eh, Dice acá Andrés, una dicotomía que básicamente era quién controlaría el conocimiento del universo. Sí, también. Y realmente también toda la ciencia en ese momento histórico pertenece a un lado del mundo. ¿Recuerdan Occidente versus Oriente? Occidente versus Oriente también genera digamos que unos presupuestos que le sirven política y económicamente a ese gran, digamos, cúmulo de civilización para poder ejercer dominación y ejercicio de poder vertical, ¿cierto? Para eso también sirven las ciencias en ese momento, digamos, específico de la historia. Entonces, ¿qué pasa? Ingresa la palabra también progreso. Y progreso viene, ¿cierto? De un somos civilizados versus no somos civilizados, ¿cierto? Versus unos pueblos que podemos dominar, versus unos pueblos que no tienen todo ese bagaje ni cultural, ¿cierto? Estamos hablando de lo cultural desde lo europeo, ¿cierto? No tienen ese bagaje tecnológico que también lo estamos viendo desde Europa y trayendo todo ese, digamos, todos esos presupuestos del evolucionismo, donde recuerdan que se paraba desde el etnocentrismo, desde el europeocentrismo hacia el resto del mundo, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa también? Pasamos de digamos, de una construcción de conocimiento bidimensional a una construcción de conocimiento tridimensional, donde no solo éramos tiempo y espacio, sino que ahora somos tiempo, espacio y cultura. Y eso genera también una forma distinta de abordar todos aquellos fenómenos, ¿cierto? El progreso entonces también estaba en términos de qué tanto descubrimiento hay, qué tanto avance tecnológico hay, qué tanto podemos nosotros abordar al otro, qué tanto podemos dominarlo y qué tan lejos podemos llegar. Entonces las ciencias sociales y sobre todo en este caso pues la antropología también se genera esas preguntas, la sociología también se las genera la historia, se las genera las ciencias naturales y nos sirven también para eso, para generar un conocimiento mucho más amplio, un conocimiento tridimensional que hace que no veamos, ¿cierto? Un solo paradigma desde una parte, sino que veamos un paradigma un poco más 360. No llegamos al 360 que hoy en día tenemos, pero sí empezamos a ver aspectos cualitativos y no netamente cuantitativos. El derecho también, en efecto. Entonces, lo que hablábamos, la geografía, por ejemplo, permitió dominar geográficamente espacios. Y ustedes saben que dominar geográficamente espacios también le permite que políticamente dominarlos. Y ese políticamente dominarlos es, yo creo una normativa donde todas esas personas, todos esos colectivos que se encuentran en esta geografía, tienen que darme respuesta,
cuentas y me deben, digamos que obediencia a mí, que soy quien lo domina. Entonces España lo hace muy bien y otro montón de países europeos que genera esa dominación. Y las ciencias sociales, lastimosamente, en ese momento histórico también sirven para hacer este tipo de cosas. No son conscientes las ciencias sociales. O sea, pensémonos en el momento histórico. Y el momento histórico es que nadie sabía que estábamos yendo para allá, ¿cierto? Pero todos en este momento ya decimos, el conocimiento es tan poderoso que me genera hasta dominación, ¿cierto? Por eso en este momento hablamos del quinto poder, que ya es el conocimiento, ¿cierto? Quien tiene el conocimiento tiene el poder. En ese tiempo también había una línea muy particular que tenía el conocimiento como parte de ese ejercicio de poder, ¿cierto? Entonces, pasa el conocimiento y la ciencia de una línea puramente naturalista a una legitimidad sociointelectual. Con muchos andares, ires y venires de la ciencia, las ciencias sociales empiezan a hacer, digamos que un desprendimiento de las ciencias, digamos que más positivistas. Y además, el surgimiento de otro tipo, digamos, de miradas frente a las ciencias y frente a todo lo que es el abordaje de las culturas se presenta allí. Y entonces lo que dicen es, bueno, venga, tenemos unas ciencias que no sabemos qué son unas ciencias que pues son distintas, ¿cierto? Y en ese momento dicen, listo, entonces pongamos todas esas ciencias que no sabemos exactamente cómo funcionan y que no tienen un método pragmático desde el positivismo, ¿cierto? Que no es netamente cuantitativo, pongámoslas en un saco grande. Y ese saco grande se llamaría las ciencias sociales. Y en esas ciencias sociales no había una especificidad como la hay ahora. Es decir, no hay las ciencias naturales, ¿cierto? Las ciencias sociales como la sociología, la psicología, la antropología y otras más, sino que eran como las ciencias del ser humano. Y las ciencias del ser humano hablaban de eso, de realmente mirar al ser humano en todas sus dimensiones y, como dice Andrés acá, organizar al pueblo y tener como bajo control, ¿cierto? Varias, digamos que varios territorios. Gran Bretaña y Francia, en efecto, fueron un gran ejemplo. Y la revolución industrial también termina siendo un hito que marca un antes y un después, ¿cierto? Sirve para eso también, para desligar esas ciencias que estaban tan juntas y apeñuscaditas, digámoslo así, o tan poco delimitadas, y empezar a darles a cada una un papel histórico, un papel, digamos que desde lo institucional y un papel desde el conocimiento y como área, ¿cierto? Que cada una empezó a llevar un método distinto y cada una empezó a tener, digamos que una personalidad dentro de las ciencias sociales. Entonces, ¿qué pasa, por ejemplo, con los filósofos? Los filósofos empezaron a tener una relación mucho más intrínseca, ¿cierto? Con el ser humano, como de dónde venimos, para dónde vamos, desde el ejercicio de nos vamos a pensar en cómo nosotros nos aliamos, cómo nosotros nos volvemos, digamos que colectivismos, nos volvemos también cohesionadores y también nos volvemos disgregadores, pero entonces empiezan a preguntarse el por qué o el para qué. Recuerdan que alguna vez hablamos en clase eh, de por qué y para qué, ¿cierto? El por qué y para qué es importante y desde ahí nacen las ciencias sociales, sobre todo la antropología, como un gran facilitador de ese entender el por qué y para qué. Sí, Andrés, la institución de la universidad y la creación de la misma son un hito importante porque desde allí realmente se da eso que yo les comentaba ahorita y es un fortalecimiento desde un área institucional, ¿cierto? Ya se crean como, digamos, como áreas del saber, ¿cierto? Y se institucionalizan precisamente las universidades, que si bien no fue siempre, o sea, no fue ahí la emergencia de las universidades, sino que tuvo un momento en que las universidades en la antigua Grecia estaban, ¿cierto? No como universidades como las conocemos hoy, sino como espacios de corrientes de pensamiento. Luego tuvieron, digamos, una gran decadencia y ahora en este momento del siglo empiezan a emerger otra vez y empiezan a emerger como espacios para pensar, ¿cierto? Para los librepensadores, para generar desde ahí dinámicas, ¿cierto? En las que se debatía, en las que se creaba conocimiento,
en las que también, digamos, de alguna manera digamos, estaban tan acordes con la línea de pensamiento tan amplio que ya tenían, digamos que los padres de la antropología, de la sociología y de la psicología. Eh, lo que hablábamos hace un rato, la historia también tiene un papel muy importante en este crear de las ciencias sociales, porque la historia terminó siendo más avalada desde los procesos que me dan a mí ese pasado, y no era meramente el contar por contar, sigue siendo explicativa y un poco digamos, exploratoria, un poco, digamos, en ese momento de la historia, un poco menos positivista, pero logró, ¿cierto?, tener unas bases de una construcción del pasado, el ¿cierto?, de lo que fue el bagaje, de lo que fue el antes, en ese presente, estar posibles futuros. Y eso es importante para nosotros, porque las ciencias sociales generan en la historia un gran aliado, tienen un gran aliado. Nosotros desde la antropología tenemos un gran aliado, porque entendemos cuál es el devenir histórico de la cultura, gracias a la historia. Entendemos cómo funciona geográficamente la cultura gracias a la geografía. Y todas Augusto Comte, ¿cierto? Activismo, digamos que su gran ancla, su gran estandarte, en que en sus planteamientos, en sus métodos y en sus prácticas. Entonces, él hace una distancia muy grande, ¿cierto? Digamos que con los librepensadores que piensan más en lo cualitativo y en que realmente hay, digamos que un referente menos estructurado, sin decir que no fuera, digamos que concreto, pero sí era menos, como te dicen, no, venga, es necesario pensar en una ciencia de humanidades, y para la ciencia de humanidades la sociología es la ciencia, porque vamos a entender, ¿cierto?, el humano en esa sociedad. Y él empieza a hacer una cruzada muy grande con la sociología. De hecho, es el padre del positivismo y de la sociología. Y entonces, digamos que aparecen personajes como Stuart Mill, que habla de la ciencia exacta, y hay unos pensamientos, ¿cierto?, objetivos de la realidad. Entonces, es como yo analizo la realidad desde el positivismo también. Y entonces empezamos a tener métodos, empezamos a tener teorías y empezamos a tener prácticas de adoptar esa realidad desde, digamos, mecanismos de medición, porque aunque nosotros no creamos, digamos, nuestra área también tiene elementos con los cuales medimos cualitativamente, en efecto, pero medimos. Nosotros también tenemos rigurosidad, y eso es algo que yo creo que nosotros tenemos que tener súper claro, y es que la antropología, a pesar de que se les llame como parte de esas ciencias blandas, ¿cierto?, en oposición a esas ciencias duras, nosotros somos rigurosos en tanto teoría, en tanto conocimiento, en tanto marcos conceptuales y en tanto marco metodológico. La antropología no va a ir a hacer inspección porque sí, hay un montón de rigurosidad frente a todo, frente a cómo hacemos etnografía, frente a cómo hacemos observación participante, frente a cómo hacemos, digamos que observación ética, ¿cierto?, frente a cómo hacemos una historia de vida y cómo relatamos esos viajes de esos otros, ¿cierto? No es contar por contar. Hasta los metaanálisis nosotros realmente los tenemos basados en un proceso riguroso. Entonces, digamos que cosas importantes que fueron hitos para esa tercera cultura,
de la que se habla, ¿se acuerdan que les hablé inicialmente que había dos culturas frente a la ciencia, ¿cierto? Que una estaba, digamos que el conocimiento en ciencia, positivista, medible, y el otro estaba en la literatura y esos relatos que venían. Entonces se habla de la tercera cultura y ya se habla de las ciencias sociales como ciencias del ser humano. Esa es como la tercera cultura. Es una cosa que nosotros nos va a abrir la mente. A ustedes ahora les va a permitir entender por qué hemos llegado hasta donde hemos llegado. Y entonces, ¿cuáles son como esas cosas? Primero, la valoración de la occidentalidad. Recuerdan el pensamiento occidental versus pensamiento oriental, ¿cierto? Dos, el siglo permite nombrar disciplinas. Y al nombrar disciplinas es darle un marco legal a esa disciplina. Y es decir, todo lo nominal tiene efectos. Más que nadie nosotros entendemos, y ahorita que vayamos a ver estructuralismo, que lo nominal tiene un peso fuertísimo en la cultura. Entonces, ¿qué pasa? Nombran la historia, la economía, la sociología, la ciencia política y la antropología entra a ser nominal. Entonces eso permite que ya tenga un foco, que tenga un cuerpo, que tenga una identidad. Entonces ahí nos distanciamos un poco de la sociología y eso nos permite otra relación con las ciencias, ¿cierto? Y nos permite otra relación al abordar el fenómeno cultural. Comte entonces habla de la ciencia reina, que para él es la sociología, además porque fue de las primeras y nosotros como antropólogos hemos bebido de ahí, y habla de que esa ciencia es integrada y unificada, donde lo que les decía, la medida es importante, versus esa dicotomía de la antropología donde no es la ciencia reina, pero sí es la ciencia humana, y habla más de lo cualitativo y esa parte simbólica, esa víscera del ser humano, donde lo que tiene prevalecencia es el sentir, el pensar, el ver, el abordar, ¿cierto? ¿Cómo veo yo el mundo? ¿Cómo transito yo por el mundo? ¿Por qué tomo la decisión que tomo? ¿Por qué soy como soy? ¿Por qué soy distinto al otro? ¿Por qué aparece esa mismidad y por qué aparece esa otra edad? Listo. Y entonces aparecen fenómenos importantes como el encuentro con el otro. Y el encuentro con el otro son todas esas cruzadas, ¿cierto? Que le permitieron entender a las ciencias que era importante abordar un sujeto distinto, como por ejemplo el encuentro de las Américas, ¿cierto? Es como yo entiendo que hay otras formas de ser y de ser nacional, ¿cierto? Del ser cultural, del ser religioso. ¿Cómo yo afronto eso y cómo hago yo para afrontarlo? ¿Cómo hago yo para verlo y para identificarlo? Me tengo que valer de las ciencias sociales. Y me tengo que valer de las ciencias sociales, entonces voy a empezar a pensarme cómo se debe evaluar ese otro. Y entonces, en los primeros años los antropólogos, lo que les decía, se valen de la historia, buscan los contextos, se quieren empapar de esas narrativas y de esas narrativas dentro del otro. Y nace la etnografía como un mecanismo efectivo. Y realmente la etnografía encuentra a su padre con Malinowski, ¿cierto? Y también se integra la observación participante como otro mecanismo. Sin embargo, la observación participante tiene un riesgo y el riesgo es que tú transformas la cultura. Cuando la tocas muy de cerca, la transformas. Apenas puedan, léanse un texto muy interesante que se llama El antropólogo inocente, para que nunca les pasen ciertas cosas. Es muy interesante y al mismo tiempo nos va a educar. Y nos va a educar en ese ejercicio que nosotros tenemos que tener y es el de tratar de salvaguardar la cultura a la que vamos a tocar. Es decir, yo puedo como, digamos, como ente de poder, porque al fin y al cabo nosotros vamos a hacer ese otro que va a llegar a esa cultura, nosotros podemos transformarla de maneras que no se deben. Tratemos de siempre entender que lo que toquemos, hagámoslo con la mayor discreción, la mayor rigurosidad, la mayor ética, para que esas poblaciones no se transformen y terminen perdiéndose, como nos pasa aquí en Colombia nomás con los Nucacmacú, que ahora no quieren volver ni a su territorio ni a sus formas de ser y de hacer, porque han visto en el occidentalismo un exótico que les gusta. Y no es que sea malo o bueno, lo que pasa es que nosotros no somos quienes para ir a transformarlos y traerlos acá. Listo. Bueno, con la etnografía también pasa una cosa y es que estamos buscando, ¿cierto? Digamos que esas comunidades prístinas, y prístinas es nunca antes tocadas,
¿cierto? Nunca antes evaluadas, nunca antes transformadas. Y allí pensamos al principio con la antropología que son no provistos de historia. Y luego nos damos cuenta que todo lo contrario, son historia pura y no hay un antes y un después, simplemente hay historia que los va a volver a ellos tridimensionales y un objeto de estudio exótico para nosotros y un objeto de estudio también exótico para ese occidentalismo. Entonces aparecen hijas de ese evolucionismo, aunque no lo queramos, que son esas altas civilizaciones, las medias civilizaciones, los que ya no, ese salvajismo tardío o ese barbarismo tardío, o sea, el nominar así, ¿cierto? Los estadios culturales también permite ejercer poder sobre los mismos y termina validando varios presupuestos del occidentalismo y es yo soy mejor. ¿Cierto? Y en ese yo soy mejor es tú tienes que llegar acá. Y como yo soy el ente que regula, que normatiza tu territorio porque ya o sea, ya he ido y me he apoderado de tu territorio, entonces me da a mí, ¿cierto? La potestad de ir y evangelizar con mi forma cultural. Es decir, yo te voy a volver un sujeto civilizado, pero igual nunca vas a ser como yo siempre voy a estar arriba. Y eso permite, lastimosamente, varios genocidios, muchas violentaciones y muchas pérdidas de culturas ancestrales, ¿cierto? Pasó en México, pasó en Perú, aquí también pasó. Entonces, con eso, digamos que vienen digamos que nuestra hermana distinta, nuestra hermana media, que son esos estudios orientales, que nos permitieron conocer la China, la India, Persia, pero no desde un foco para poner en primer lugar la cultura, sino para poder entender cómo normatizar también ese escenario. Sin embargo, digamos, la forma más en efecto, me dicen acá, una forma de dominación de los unos para los otros, sí. Digamos, ese es un lastre que tenemos que cargar desde las ciencias sociales, pero es un lastre que hoy por hoy estamos tratando de que no siga funcionando de esa manera, de que nosotros seamos los encargados de poner eh, ese, ese primer lugar y ese respeto y esa valoración de esa cultura, ¿cierto? De esos pueblos y que se queden tal cual esos pueblos están destinados a ser o quieran sus integrantes que sean, que lleven un ritmo cultural, que sea orgánica, ¿cierto? La historia de esos pueblos. Me dice Andrés, la antropología nació con ese fin de estudiar y dominar a través de las etnografías. Realmente yo creo que no es que haya nacido así, pero lastimosamente sí fue usada así, porque nació con la intención de conocer, ¿cierto? De percibir, de entender más que nada ese otro. Y nace de ese encuentro de la misma edad y la otra edad, pero lastimosamente sí se ejecutó desde ahí. Y entonces la secularización del conocimiento termina siendo eso, un ejercicio de poder vertical, ¿cierto? La transformación y su valor en las ciencias sociales y sobre todo en la antropología radica en que la línea horizontal de evaluación, la línea que me permite a mí entender una cultura, no es una línea única, como lo veíamos ¿con qué? ¿Con cuál de las teorías lo vimos? ¿Se acuerdan que hablamos del evolucionismo, que era una línea donde de A pasó a B, de B pasó a C y de C pasó a D? Que era una línea única, no podía saltar de A a D, y que eso sí lo vimos con el difusionismo y con el particularismo histórico. Entonces, ese es el gran aporte de las ciencias sociales y el gran aporte de la antropología. Nos permitió entender que las diferentes culturas tienen diferente evolución, tienen distintos matices y que todos son válidos, no hay un mejor ni un peor, simplemente vamos describiendo, ¿cierto? Y vamos conociendo cuáles son esas formas de hacer y de ser cultural. Por eso yo les ponía a ustedes que me escribieran sobre su ser cultural, porque cuando yo les muestre las diferencias que hay entre ustedes, ustedes van a terminar pensando, sí, en efecto, Andrés, hay particularismo ahí. Hay, digamos, hay una relevancia
en tanto distintas son las culturas, ¿cierto? Y ese es el aporte. En efecto, la cultura está contada desde adentro y no desde afuera, sí señora. Ya dejamos de decir yo creo que esto está bien o está mal, o esta cultura debe estar aquí o debe estar aquí, sino escuchamos al otro y desde el otro entendemos cuál es su devenir histórico y su devenir cultural. Listo, hasta aquí hemos quedado claro con el primer, digamos que gran texto. Luego ustedes lo van a volver a leer y demasiar, pero lo importante aquí son como dos cosas que tenemos que tener claras. Una, las ciencias sociales nacen en un momento histórico y eso hace que nosotros hoy por hoy podamos tener las ciencias que tenemos. Entonces ese momento histórico puede que no nos haya traído la antropología como la vemos hoy, pero nos trajo, ¿cierto? El hecho de que sea tomada en cuenta, de que sea tomada como área del conocimiento y de que se le valore en tantos métodos, sus teorías y sus prácticas. Eso es una de las cosas que tenemos que tener claro. Y lo segundo es que efectivamente, teniendo en cuenta histórico, también había intereses particulares, pero en ese momento no habían otros intereses, no se veía mal, era parte de la lógica normal del mundo. Ahora nos reevaluamos, pero en ese momento hay que entender por qué nacieron así. Sumamente, dice María Alejandra, es sumamente importante tener presente que los principales debates teóricos que se desarrollaron en las ciencias sociales, especialmente sociología y antropología, surgieron en aquella época, para ser preciso siglo XX, sí, de eso estamos hablando. También en ese tiempo se sumaron los sentimientos y las emociones como la jerarquía y la observación sociohistórica. Exactamente es eso, o sea, lo que hemos hablado es eso. ¿La jerarquía de qué habla? De un proceso de dominación vertical política, que es todo lo que hemos hablado en este momento. Y la observación sociohistórica es eso, precisamente, entender el momento en el que se desarrolla. ¿Hasta aquí tienen preguntas de este primer texto? ¿Tienen algo que decir? ¿Quieren agregar algo para que pasemos al segundo? Cuéntame Andrés, sobre qué te gustaría. Profe, es que encontré una palabra que me pareció como, bueno, nomotética, profe. ¿Me puede dar un poco de explicación sobre esa palabra? ¿Tú has escuchado de las fichas nomotéticas? Tal vez no. Bueno, es cómo se organiza la información. Realmente, más que, digamos, darle relevancia a eso, es cómo organizaban la información para tenerla, digamos, al servicio de. Entonces, pensemos que lo nominal, ¿cierto?, genera jerarquías del conocimiento. Cuando yo hablo de salvaje, le pongo un estrato y le pongo una ubicación dentro de todo lo que yo tengo como marco conceptual de la antropología. Entonces, realmente se hace eso y es ubicar conceptualizaciones dependiendo de lo que yo necesite, y hay unas que van a tener mayor jerarquía que otras, y hay unas que van a ser hijas de otras, hay unas que van a ser, digamos, horizontalmente, digamos que puestas y opuestas. ¿Se acuerdan mismidad otra edad? Esos dos conceptos están en la misma línea jerárquica. Nomotéticamente también están en la misma línea, pero son hijas de quién? De conceptos como salvajismo, porque a la larga fueron, digamos, en respuesta a esos conceptos que no fueron suficientes para abordar los fenómenos culturales, entonces terminan siendo como hijos de. ¿Se acuerdan que hicimos algo como el árbol genealógico el sábado, el domingo, el sábado? ¿Cierto? Que se acuerdan que unos eran los de arriba, los padres, los hermanos, los hijos, algo así. Algo así genera ese conocimiento. Entonces, permitir organizar todo el conocimiento que se tiene en ese momento, en el siglo XX, y dejarlo plasmado de una manera organizada. Le doy un número, le doy una categoría de análisis, le doy un contexto y le doy unas características a ese conocimiento. Listo. ¿Estoy de acuerdo con lo que hacen? Sí, en efecto, Mauricio, no hay sociedades mejores y peores y nosotros no somos llamados como a hacer esos juicios de valor. En realidad es eso, tienen que ser diferentes simplemente. Y como son diferentes, lo que interesa es qué los caracteriza
como similares o qué los caracteriza como diferentes. Y es ahí donde yo puedo entender la riqueza que tiene cada cultura. En tanto similitudes y distancias creen en contraposición a otro, ¿cierto? Listo. Vamos a pasar al siguiente texto. Que es las ciencias sociales, la antropología cultural y sus métodos, ¿cierto? En esta que vimos, este texto nos habla de varias cosas, ¿cierto? Uno es la antropología sociocultural y también hay un desarrollo histórico que realmente casi es muy parecido a lo que acabamos de hablar, porque igual habla de la misma época, del mismo desarrollo histórico, de la revolución industrial, de cierto tipo de, digamos, de paradigmas que se tenían. Y también nos habla de por qué sociocultural termina siendo. Entonces, era, digamos, en ese momento esa línea que no sabíamos dónde se dividía la sociología y la antropología, que entonces decía la antropología como ciencia social termina siendo muy parecida a la sociología. Entonces la antropología dice, sí, en realidad nosotros hemos bebido de muchos conceptos de la sociología y somos una antropología sociocultural porque volvemos a lo mismo. Su objeto de estudio es el ser humano. Recuerdan que nosotros hemos hablado mucho que el ser humano es el objeto de estudio de las ciencias sociales como la sociología, antropología, trabajo social y psicología, pero que lo que nos hace distintos es que nosotros intervenimos desde la cultura ese hombre, ¿cierto? Ese ser humano. Y ahí nos habla mucho de eso, de cómo nosotros vemos un ser humano tridimensional que también le atañe a la biología, que también le atañe a la medicina, que también le atañe a la física, que también le atañe a diferentes ciencias, pero que el rasero es distinto. Entonces habla también de ese ser cultural, ¿cierto? Esa óptica cultural como mediador de ese conocimiento. Sí, en efecto, una cultura más ideal también, porque llega a ser de europeos para el resto del continente, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa con ese desarrollo teórico? Que empieza a ser una ciencia que empieza a pensarse, ¿cierto?, al ser humano, pero al pensarse al ser humano todavía está, digamos que muy niña, ¿cierto? Y como es muy niña, todavía es inmadura para saber ciertas cosas. Y en la misma historia, los mismos desarrollos políticos, sociales y económicos le va a permitir a la antropología pensarse y distanciarse de las demás ciencias. Y entonces emerge, ¿cierto?, una ciencia que permite entender, que permite identificar, que permite analizar y que permite estructurar el conocimiento. ¿Se acuerdan que nosotros habíamos hablado de cuáles son los pasos para abordar el fenómeno antropológico? ¿Se acuerdan? ¿Alguien que nos lo cuente aquí por interno para los demás chicos? Analizar el tercero, sí. El primero era identificar, ¿se acuerdan? Eso, Andrés, saca los apuntes. Bueno, es identifico, Sí, describo, sí, entiendo o analizo y concluyo. perfecto. De eso nos habla también, de cómo son, o sea, cómo ponemos ese, digamos, ese proceso de abordaje, en efecto, María, ese proceso de abordaje, cómo lo tengo ahí. Y entonces me habla de ese desarrollo teórico en tanto como lo observo también. Y nos habla de ese EMIC y ETIC, ese acercamiento que yo hago con ese fenómeno cultural. ¿Recuerdan qué es EMIC y ETIC? Que son dos posturas distintas de abordar. ¿Alguien que se aventure? En efecto. Una es desde adentro, la otra es desde afuera. Y cuando hablamos de desde adentro y desde afuera, ¿qué es? Yo puedo observar, ¿cierto?, una cultura, una sociedad, un conjunto de seres humanos y la puedo observar desde aquí y describir qué es lo que está pasando ahí. Esa es desde afuera. Yo pienso y entonces hago unas conjeturas de acuerdo a lo que yo veo, porque primero lo que hago es identificar qué es lo que está pasando, luego describo qué está pasando, luego triangulo información y es decir, hago análisis y entiendo qué es lo que está pasando y luego paso a concluir y digo, bueno, en esta cultura pasa esto, esto, esto y esto.
Esa es una de las formas, que es válida para empezar a entender. Pero si nosotros no le permitimos a ese otro hablar, es decir, desde adentro, si yo no voy y le digo, cuénteme usted qué es lo que pasa ahí, cuénteme usted por qué los 15 son tan importantes, usted por qué lo hace, qué siente su hija, por qué hace una fiesta, por qué le ponen la pestañina, recuerdan tanto que pusimos a Mauricio de ejemplo ahorita que le pase con su niña de los 15, que es importante, si yo no le permito a ese otro hablar, realmente yo puedo caer, ¿cierto? En la gran trampa de hacer conjeturas por lo que yo veo y por lo que creo desde mi occidentalidad o desde mi ser cultural que pasa allí. Entonces es súper importante esa distancia entre lo ético y lo ético. Y es importante también pensarnos en tanto como antropólogos, nuestro objeto de estudio también debe ser la versión del otro. Nosotros simplemente le entregamos esa voz al otro. Nosotros siempre vamos a ser traductores de ese otro. Independientemente si yo creo que está bien o no está bien hacerle los 15, ese no es mi ser antropológico. No necesito dar un juicio de valor. Necesito que el que está haciendo los 15 me cuente qué tanto le interesa, por qué lo hace, por qué se viste así, que, dónde está lo simbólico ahí, dónde está lo profano y lo sagrado. Exactamente, sí, señor. Es describir las sociedades y cómo, o sea, qué dinámicas se tejen ahí, qué dinámicas se tejen desde lo parental, desde lo estructural, desde lo político, dependiendo de qué es lo que vayamos a mirar. Y entonces empieza el método, ¿cierto? Y el método es que empezamos con una etnografía más de, digamos, de acercamientos muy lejanos, y luego vamos permitiendo que personajes como Malinowski se adentren a culturas y realmente le entreguen el todo de voz a esa cultura. Y que nos permita entender cómo se debe relatar y que nos permita entender por qué es tan valioso relatar desde ese otro y al mismo tiempo relatar lo que yo percibo y cómo me sentí yo, porque Malinowski lo hace. Malinowski nos cuenta qué piensa esa cultura, pero también nos cuenta qué ve él que hace esa cultura, pero también nos cuenta cómo se siente con eso y qué es lo que a él digamos que lo impacta. Y nos permite entonces hacer esa contraposición porque al fin y al cabo nosotros siempre determinamos lo que nos es distinto en una cultura en una comparación. Y este texto nos llama mucho a entender que la comparación, ¿cierto?, también es importante desde la investigación cualitativa, sí, en efecto, como método social, porque nosotros no cuantificamos. Nosotros le damos la relevancia, ¿cierto?, a eso cualitativo, a eso que nadie más, le va a dar relevancia. Porque lo que decíamos la otra vez, un chico en Medellín de la misma parte tiene unas realidades distintas y ahí está lo cualitativo, ¿cierto? Todos ustedes son desde esa mismidad de estudiantes de antropología, tercer semestre de teorías, pero si yo a cada uno le mostrara lo que me ha escrito sobre su ser cultural, cada uno de ustedes diría, somos tan distintos a pesar de que nos metan en la misma cajita de estudiantes de universidad claretiana, ¿cierto? Ahí es donde el método social termina siendo importante, donde lo cualitativo toma relevancias y ese me puede dar ese plus, esa filigrana, ese entendimiento real de esa cultura. Entonces hablamos de la observación participante y la observación participante llega a ser también otro método de esa caja de herramientas que le permite al antropólogo mirar cuál es esa cultura, pero tiene el gran problema que les comentaba ahorita. ¿Cuál problema les comenté de la observación participante? Se los acabo de contar en el anterior texto. ¿No lo recuerdan? Bueno, es el modificar las culturas, el llegar a que ya, digamos, nosotros permeemos tanto a la cultura, a esos personajes, que cambie la dinámica y que lo que nosotros describimos en papel ese día, a los 5 años ya sea otro. Ese es digamos, digamos, con la gran disyuntiva que nosotros todo el tiempo nos vamos a encontrar, ¿cierto? Y es cómo yo trato de mediar muchísimo mi cultura para que no llegue a dañar la de ellos y que la de ellos no termine completamente cambiando, que es lo que le pasa al antropólogo inocente, que llega y se va a hacer una etnografía
a un pueblo muy lejano y entonces el profesor le dice, sí, llegue allá, no sé qué. Él llega, va y hace su etnografía, se queda un montón de tiempo y cuando vuelve le dice el profesor, bueno, usted descubrió el meollo del asunto allá, usted descubrió ese gran secreto, esa cultura, y el estudiante le dice, sí, cuénteme. Y el estudiante le dice, yo le puedo decir las palabras, pero si yo se las digo no tienen sentido para usted, porque solo tienen sentido en tanto la cultura a usted lo haya preparado para eso. Y entonces el profesor le dice que no se puede ir y que lo va a dejar en la materia por no haberle contado cuál era el secreto de esa gran cultura. Y el estudiante se va y dice, sí, en efecto, no tendría sentido para usted, entonces por eso mismo no tengo por qué regalarle esto, si no, usted no lo va a entender. Es como si yo le digo, ustedes me preguntan hoy, ¿cuál es el secreto de la cultura, no sé, boyacense? Yo les digo, a llorar en la pila al mono. Ustedes van a decir, ¿qué? No entendimos. Pero todos los boyacenses sí me van a entender, porque es parte de lo que nosotros aprendimos desde pequeños, ¿cierto? Eso también pasa en el antropólogo inocente. Entonces, hay, digamos que, cambios en los métodos y en las técnicas. La etnografía cambia, la observación participante cambia y empiezan a entrar unos hermanos muy, digamos que, muy aportantes como son la historia de vida, ¿cierto? Como son esos relatos y metarrelatos, ¿cierto? Como son esos álbumes de fotografías que nos cuentan historias de culturas, que nos cuentan del símbolo. Y ahí aparece lo que hablábamos de la, aquí lo llaman y se los dije el sábado, el asunto de la simbología no es un concepto de la antropología, aunque en este texto está, no. O sea, nosotros hablamos del símbolo y hablamos de lo simbólico. No hablen de la simbología, que eso no es, pues, realmente no es para nosotros. En el texto aparece así, simbología, pero no, en realidad no. Es lo simbólico, y lo simbólico es lo que tiene valor emocional para esa cultura, ¿cierto? Hablábamos de por qué cada uno lleva una cadenita, por qué sus mamás les dan las bendiciones antes de irse. Para ellas simbólicamente es, ustedes se van a ir protegidos, ustedes se van a ir a salvo, ustedes van a regresar a casa, ¿cierto? Es como María, que lleva una patica de una liebre y ella no se va sin esa patica, y cualquiera puede decir, te la cambio por 3 millones de pesos. No, no, porque para mí tiene un valor, nosotros le decimos valor sentimental, pero en realidad es un símbolo que nosotros tenemos ahí, ¿cierto? Y ahí es importante porque desde el funcionalismo y el estructuralismo le van a dar mucho poder. El funcionalismo termina entendiendo las estructuras de la sociedad y entiende por qué hay un símbolo detrás de eso, hay una función detrás de las instituciones. Y el estructuralismo viene a darle orden a ese pensamiento desde el, digamos, desde el parentesco, desde el lenguaje. Pero lo simbólico siempre va a atravesar ahí. Y eso es súper importante, porque ahorita que empecemos ya a ver a Malinowski y a ver a Levi-Strauss, vamos a entender de qué es que nos hablan, qué es lo que hay abajo en esa semiestructuras, estructura y supraestructura, que son 3 niveles, ¿cierto?, de relación con la sociedad, de relación con las instituciones. Eso lo vamos a ver más adelante como con más ahínco, pero es importante que lo tengamos mapeado. Y luego se habla, ¿cierto?, de una antropología aplicada. Y esa antropología aplicada es donde yo puedo poner todo ese conocimiento en función de qué, ¿cierto? En ese momento, digamos, habían varias cosas. Entonces se tenía en función de entender los pueblos, ¿cierto? De lo que decíamos, el efecto de dominación, pero más allá también es de hacer una cartografía, ¿cierto?, de la diferencia del ser humano en términos geográficos. Entonces, como nos pasa en Colombia tenemos 5 regiones, ¿cierto? En Colombia está la región pacífica. ¿Cuál más? Cuéntenme, a ver. Región pacífica. No te escucho. Caribe o Atlántica. Orinoquía. El centro o altiplano cundiboyacense, que también se compone con Santander. Amazonía. Y son tan distintas en un, o sea, en un espacio geográfico no tan amplio, porque Colombia es grande, pero no tan grande, ¿cierto? Y nosotros estamos muy, digamos, muy pegados unos de otros, pero somos muy distintos. La colcha de retazo de la que hablan no es solo en términos de cuánto verde se ve y cuántos cultivos, sino también de la cultura que tenemos.
Y entonces terminan diciendo, ay, jue madre, o sea, aquí es importante, ¿cierto? Entender esa diversidad. Es importante que tengamos, digamos, ese corpus cultural en una cartografía particular. Y entonces yo ya entiendo ahí cómo funciona políticamente, dónde están las alianzas, dónde están esas peleas y esas pugnas. Habíamos hablado de que, por ejemplo, en La Guajira hay castas y las castas unas no se pueden llevar con otras, aquí no se pueden casar, pero si tú esta casta te casas con esta sí, porque hay alianza ahí, hay alianza desde lo político, desde lo estatal, desde el matrimonio, desde muchas cosas. Entonces, realmente la antropología termina siendo también aplicada a muchísimos temas y entonces se ve la política como una aplicación de la antropología, se ve la biología, ¿cierto? Desde la antropología biológica y es entender cómo nosotros cambiamos biológicamente dependiendo de una cultura y ahí es donde la antropología termina diciendo, en tanto ciencia soy yo, también hay un devenir del espacio y del entorno que transforma ese ser humano. Mauricio dice, desde mi perspectiva biológica, describiría hoy la antropología como el termómetro que mide la temperatura de una comunidad, entendiendo que la temperatura es la forma de vivir y relacionarse con los humanos. Sí, es una buena analogía, es una muy buena analogía. Sin embargo, pensaría yo que la temperatura, sin necesidad de ser un hilo conductor único, es decir, de aquí paso aquí, paso aquí, paso aquí, sino que hay distintas temperaturas que no necesariamente pasan unas por las otras, ¿cierto? Pero sí es una muy buena analogía, Mauricio, muy, muy buena. Eh, y entonces, lo que les decía, la antropología tiene todo este devenir, todo este corpus cultural, todo este, digamos que toda esta tridimensionalidad. Y aquí empieza, ahora sí, la antropología a tomar forma, a tomar fuerza y a volverse pragmática sin ser netamente positivista, pero sí empieza a ser muy rigurosa. Y entonces al ser muy rigurosa también empieza a verse y a obtener resultados que cuentan algo mucho más tridimensional. Y entonces empezamos nosotros a tener mucha más relevancia en los siguientes años y en las siguientes décadas con aportes muy buenos. Entonces empieza Malinowski a entregarnos un aporte maravilloso que es Argonautas del Pacífico Occidental, ¿cierto? Levi-Strauss que nos regala pues estructura del parentesco, que nos regala tristes trópicos, que nos regala pues unas cosas muy bien hechas, pero que también hay otros que terminan contándonos cosas maravillosas y otras formas de abordar desde esos metaanálisis que yo les decía y desde esos metarrelatos y desde esas observaciones y desde esas otras, digamos que herramientas que terminan sirviendo para entender unas realidades. Entonces, ahí está como todo eh, es sí una axilar, otra oral, otra timpática. No entendí qué es axilar, oral y timpática. Mauricio, si nos pudieras hacer como esa claridad. No te escuchamos, Mauricio. Ya casi voy a... La temperatura que se puede tomar. Ah, ya, ok. Por ejemplo, esa sería una buena, ah, bueno, ok. Axilar timpánica, en el tímpano, el axila oral y anal, ¿cierto? Ok, sí, podría ser formas distintas del abordaje. Bueno, Andrés, ya que hablas de la rama dorada y hay varios, digamos, varias, varios acercamientos de la antropología desde distintos sujetos también. Sir James Fraser, que es aquel que escribió La rama dorada, yo les contaba el sábado, nunca salió a campo, jamás, 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 como muchos otros que fueron antropólogos. Se quedó callada. ¿Aló?